En mi infancia, la mayoría del tiempo vivía con mis abuelos, porque mi madre era una mamá soltera y ella se enfocó mucho en crecer en su carrera profesional y a estudiar para sacarme adelante, por lo cual el tiempo que ella disponía para cuidarme era muy mínimo y por eso la mayoría del tiempo estaba con mi abuela y mi abuelo, que ellos me cuidaban. Recuerdo cuando era muy pequeña que mi abuela tenía una vecina que eran muy amigas y compartían mucho con nosotros, pero un día ellos vendieron esa propiedad y se fueron. Esa era una casa muy grande. Si no estoy mal, tenía como 10 o 12 habitaciones y el nuevo propietario era como un hombre de negocios. Eso me decía mi abuelita, aunque años más tarde ya supe toda la verdad. Mis abuelos me decían que los nuevos vecinos eran unas personas que usaban la casa para jugar juegos y les regalaban almuerzos a todas esas mujeres y hombres que entraban. Yo era muy pequeña para entender, pero años más tarde supe la verdad, que esa casa la compraron y la pusieron como un motel o residencias donde las cariñosas llevaban a sus clientes. Con razón, mis abuelos me tenían completamente prohibido entrar o hablar con esa gente. Años después ocurrió algo terrible en nuestro barrio. Es que hubo un homicidio en esa casa y cerraron la casa. Mataron a una mujer de una manera terrible dentro de una de las habitaciones y prefiero no mencionar esto por acá porque creo que YouTube no me dejará subir esta historia, pero en sí esa pobre mujer sufrió mucho, una muerte muy dolorosa y lenta que solo un psicópata enfermo sería capaz de hacer. Bueno, luego de ese lamentable suceso, cerraron esa casa. No sé muy bien si el dueño la vendió o solamente la abandonó, porque estuvo sola como un año. Mi vida transcurría normal en la escuela. Mi mamá ya era profesional y la ascendieron del trabajo. Y ahora estaba estudiando inglés y quería hacer una maestría. Yo seguía con mis abuelos hasta que un día que llegué del colegio había un camión que estaba trasteando cosas hacia la casa y al parecer íbamos a tener nuevos vecinos. Esas personas que llegaron a esa casa parecían ser muy buenas personas, aunque apenas duraron como 3 meses y se fueron de esa casa. Y por los próximos meses pasaba lo mismo. Llegaban nuevos inquilinos, pero se iban. El único que duró más tiempo en esa casa fue un señor que tenía en arriendo todas las habitaciones, pero duró 7 meses y también se fue. A mi abuela siempre le gustó esa casa. Incluso un día mi mamá dijo que le gustaría pedir en arriendo esa casa, pero mi abuelo le prohibió a mi mamá que no, que esa casa antes era una maravilla, pero ahora no le gustaba. Antes el jardín era reluciente, pero ahora todas las flores o plantas que coloquen siempre se marchitan. Yo estaba en mi último año en el colegio. Mi mamá había comprado un apartamento y también mi mamá tenía más tiempo y trataba de compartir conmigo, aunque yo siempre trataba de ir todos los días donde mis abuelitos, porque ellos en realidad fueron los que me criaron. Un día con mis amigas del colegio hicimos una pijamada en la casa de mis abuelos y ya era la madrugada cuando de repente a lo lejos se escuchaba como el llanto de un bebé. Casi era imperceptible,
pero nos quedamos en silencio y sí, todas lo alcanzamos a escuchar. Una de mis amigas pensó que había abandonado a un bebé en la basura o algo así y salimos a la calle a buscarlo. No encontramos nada y lo más extraño es que ese ruido venía de la casa abandonada. Yo les dije a mis amigas que esa casa estaba sola hace como un año y que eso era imposible, que un bebé estuviera llorando en esa casa porque ahí no vive nadie. Al final volvimos a nuestra casa porque no encontramos nada y llegamos a la conclusión que de pronto era uno de los vecinos que tenía un bebé. Yo les dije a mis amigas que sí, aunque en realidad los vecinos de alrededor nadie tenían bebés o niños. Al día siguiente convencí a mi mamá y me volví a quedar en la casa de mis abuelos. Esta vez me quedé sola viendo la televisión hasta bien tarde porque quería volver a escuchar si el bebé volvía a llorar. Y para sorpresa mía, sí, volví a escuchar al bebé llorar a lo lejos. Me llené de miedo, empecé a rezar. Mi abuelita tiene un altar donde tiene imágenes de Dios y la Virgen y prendí las velas y me puse a rezar. El ruido del bebé llorando no cesaba y decidí subir al segundo piso y llamé a mis abuelos. Les comenté que un bebé estaba llorando a esta hora. Mi abuelo empezó a regañar porque me quedaba hasta muy tarde despierta, pero luego mis abuelos se levantaron, pero ellos no escuchaban nada. Caminé junto con ellos a la ventana que estaba cerca de la casa y lo escuchamos los tres. Un bebé llorando. En realidad parecía como un gato, pero a la vez parecía un bebé llorar. Mis abuelos se asustaron y llamaron a la policía porque eso era imposible, que un bebé estuviera llorando en esa casa abandonada. Minutos después llegó la policía. Ellos intentaron entrar, pero el bebé dejó de llorar. Unas semanas después, era un sábado, estaba en el apartamento con mi mamá. Eran apenas las 7 de la mañana cuando sonó el teléfono. Era mi abuela, pero ella sonaba toda alterada. Nosotras nos asustamos, pero nos comentó lo que pasó la noche anterior, o mejor dicho, en la madrugada. Esta vez los llantos del bebé se escucharon muy fuertes, que incluso despertó a mis abuelos, y no solamente eso, despertó a los demás vecinos. Ellos llamaron a la policía y decidieron entrar a la casa. Ellos decían que posiblemente era una indigente con un bebé que se metió a la casa a pasar la noche. Y cuando por fin ellos entraron, para la sorpresa de todos, los policías no encontraron a nadie. El llanto del bebé paraba cuando tocaban la puerta de esa casa. Los policías, luego de unos minutos, pudieron por fin abrir esa puerta. Buscaron en toda la casa y no encontraron nada, pero lo más escalofriante es que en esa casa habían velas negras. En el piso tenían pintadas estrellas satánicas y también en las paredes estaban manchadas que parecía si fuese sangre, que ya estaba seca. Esto nos impactó a todos y nos comenzó a dar miedo esa casa. Entre todos los vecinos, al día siguiente fueron a la iglesia del barrio y convencieron al padre para que fuera a esa casa y la bendijera, porque esa casa está maldita. El padre fue
y desde afuera realizó unos rezos y le echó mucha agua bendita. El mismo sacerdote decía que habían energías muy negativas, pero por lo menos las siguientes noches mis abuelos y sus vecinos no volvieron a escuchar llantos de ningún bebé. Pero luego comenzaron a aparecer animales muertos enfrente de esa casa, como lagartijas, mariposas, pájaros, gusanos, etc. Creo que esa casa comenzó a ganar fama por sus historias turbias, que en las noches los vecinos se dieron cuenta que había gente que se metía por una ventana y al parecer eran sectas satánicas. Y no solo eso, también durante el día había gente que se metía a esa casa y eran los marihuaneros y drogadictos que se metían a consumir. Los vecinos siempre llamaban a la policía para que lo sacaran de esa casa porque el olor a marihuana les molestaba mucho a los vecinos. Esa casa ya estaba volviéndose un problema para todas las personas del vecindario. Y mi abuelo un día estaba haciendo mercado en la plaza y él se encontró con uno de los antiguos inquilinos de la casa. Y él los saludó y les preguntó que por qué se fueron tan rápido. Esta persona le dijo que cuando él estuvo viviendo en esa casa, no solamente él, sino su esposa y su hijo comenzaron a tener pesadillas. Pero lo más curioso es que los tres tenían la misma pesadilla. Soñaron que una anciana los seguía en sus sueños. Él trataba de correr y siempre tenía a la anciana al lado de él. Mi esposa me decía que se soñó con una anciana que le gritaba y le hacía muecas desde lejos, pero nos alertamos porque lo que soñó nuestro hijo fue mucho peor. Aunque le dice que él estaba despierto, pero más seguro fue que le dio parálisis del sueño. Él nos contó que estaba en la cama y que no se podía mover ni hablar, cuando desde el techo salió una anciana y según él se le sentó encima y parecía que lo iba a matar. Y lo más extraño es que mi hijo amaneció con rasguños en su espalda. Por tal motivo nos fuimos de esa casa lo antes posible. Y mi abuelo le preguntó que apenas eran 3 personas, que por qué tomaron en arriendo esa casa tan grande. Y él le dijo que el sector era muy bonito y el precio súper barato. Yo estaba estudiando en la universidad y en el día de mi cumpleaños mis abuelos fueron al apartamento a visitarnos. Estuvimos hablando y mi abuela volvió a hablar sobre la casa abandonada. Nos dijo que esa casa estaba maldita porque algunos indigentes que se metían a la casa y no volvieron a entrar porque un día les metieron un susto terrible. Supuestamente se les apareció un espíritu de una mujer que estaba toda de blanco y llena de por todo el cuerpo, y por eso ya no volvieron a meterse los indigentes en esa casa. Y no solamente eso, algunos vecinos decían que a veces que pasaban al frente de la casa, en la ventana del segundo piso parecía que una niña se asomaba por la ventana y se volvía a esconder, y varias personas afirmaban que la habían visto. Todo tiene un límite, y un día comenzó a dar un olor pestilente alrededor de esa casa. Llamaron a la policía y descubrieron a una señora que llevaba varios días muerta. Esa señora ya estaba picha y no se supo si eso fue un accidente o la señora fue a esa casa y se quitó la vida.
hasta que por fin vendieron esa casa y la demolieron para construir un edificio de apartamentos. Para mis abuelos era molesto por el ruido y la suciedad que esto conlleva con una construcción, pero a su vez ellos y sus vecinos estaban muy felices porque por fin tumbaron esa casa y van a construir una nueva edificación. Al principio de la construcción, los obreros de esa obra se llevaron un susto tremendo, porque en la cimentación en el terreno encontraron huesos enterrados. Pero hoy en día ya el edificio tiene nuevos residentes y no se ha vuelto a escuchar nada sobre sucesos extraños en ese lugar. Les agradezco por escuchar mis historias. Me motivan mucho para seguir trabajando y seguir creando contenido sobre historias. En realidad, es sobre todo tipo de historias, aunque los videos que he subido a mi canal han tratado sobre temas paranormales. Si quieres que tu historia salga por nuestro canal, puedes enviarme un correo con tu historia y será un gusto poder publicarla. Mi correo está en la descripción del video si deseas que arme un video con sus historias. Muchas gracias y feliz noche.